Quiero contarles una historia sumamente impresionante que ocurrió hace más de 40 años en el estado de Hidalgo, y mis abuelos y sus padres fueron testigos de esto. En este pueblo existen muchas barrancas, y anteriormente no existía la energía eléctrica. En aquellos años, solo se alumbraban usando velas y fogatas, y de entre todas las calamidades que los azotaban, había una en particular que no los dejaba dormir. Y es que las personas vivían angustiadas porque las brujas se estaban llevando a los recién nacidos. Una noche sucedió un evento aterrador en la casa de un vecino cercano de aquel lugar, más o menos pasando la 1 de la mañana. En aquella hora los padres de aquel bebé no se dieron cuenta de que su hijo ya no se encontraba con vida, pues ellos esperaban que el bebé llorara como de costumbre por hambre. Estaban conscientes de que a las 2:30 de la mañana se levantaba para comer, pero esta vez no lloró. Al amanecer tristemente se dieron cuenta de que su bebé había muerto, pero al revisarlo se percataron que tenía moretones en todo el cuerpo. Al enterarse de lo sucedido, una señora comentó que había visto rondar a una extraña mujer durante las noches anteriores y que las marcas que tenía el bebé precisamente eran de una bruja. Esa noche todas las personas estaban alarmadas, y la madre de aquel bebé no paraba de gritar que las brujas le habían matado a su bebé. Todas las personas empezaron a perder el control, y ponían infinidad de protecciones en sus casas. Todo esto para que la bruja se sintiera amenazada y no entrara en los hogares. Luego de esta noche pasaban eventos similares cada 3 días en todos los pueblos cercanos. Tiempo después, una reconocida familia organizó una fiesta donde invitaron a muchas personas de varios pueblos. En esa ocasión, casi pasando las 9:45 de la noche, llegaron 2 ancianas a la fiesta. De repente, una de las ancianas se empezó a asfixiar con un pedazo de hueso, y no paraba de vomitar sangre demasiado espesa, pero al mismo tiempo su cara iba cambiando en algo sumamente horrible. Por segundos se podía ver un rostro horrible lleno de arrugas, y por palabras de los testigos tenía varias partes de la piel muertas, pero lo peor estaba por venir. A los pocos minutos aquella mujer cambió por completo. Los dedos y el cabello ahora parecían los de una mujer de más de 100 años de edad. Su cuerpo se encorvó de una forma imposible, y literalmente estaba agonizando enfrente de los invitados. Me imagino que se están preguntando por qué nadie ayudó a la anciana. Pues verán, las personas que organizaron la fiesta comentaron que habían usado semillas de mostaza en el alimento, y que eso fue lo que provocó el ahogamiento de la bruja. No se trataba de ningún hueso, simplemente había sido una trampa. Increíblemente, la anciana, luego de vomitar tanta sangre, todavía seguía con vida, y maldecía por generaciones a todos los presentes. En sus últimas palabras se burló en su cara del dolor que sintieron cuando ella y su hermana se llevaron a sus hijos, y luego de decir esto la bruja finalmente murió. Cuando buscaron a la otra anciana ya había desaparecido. Salieron a buscarla y peinaron todo el pueblo, y se dieron cuenta que una casa estaba abierta de par en par, y que había un charco de sangre afuera. Entraron, y se llevaron una gran sorpresa, pues allí estaba la otra mujer agonizando, y lo más aterrador es que en ese lugar encontraron muchas cosas de bebés, entre ellas zapatos y ropita. En ese momento se dieron cuenta de que eran ellas las culpables de las muertes de aquellos pobres inocentes. Los pobladores quemaron los cuerpos, y dijeron que no las iban a enterrar en el cementerio, y cuando todos pensaron que ya habían visto de todo, una última sorpresa llegó ese día. Cuando los cuerpos se estaban quemando, un tremendo aire se soltó en todo el pueblo. Impresionantemente acompañado de aquel viento iba una risa burlona. Recorrió las calles del pueblo hasta llegar al lugar donde estaban los cuerpos. Cuando llegó aquel viento apagó el fuego, solo para que la gente se diera cuenta que de aquellas ancianas no quedaba más que polvo. Esta es una historia 100% verdadera. Mis abuelos son testigos de dicho relato. Cada que visitábamos su pueblo, mucha gente te volvía a platicar este evento,
y es que sin duda es algo que jamás podrán olvidar. Los nahuales son personas con una capacidad muy especial, la de transformarse en cualquier animal. Existen muchos relatos que describen distintos métodos de transformación, dependiendo del brujo o la región. En el estado de Puebla, por ejemplo, se habla mucho de los nahuales cambiapieles. Esta creencia no es exclusiva de los pueblos indígenas, pues en realidad en otras culturas ancestrales también cuentan con un legado cultural y antropológico que alimenta estas fascinantes leyendas. Todo lo que voy a contar comenzó cuando tenía 11 años. En aquel entonces solo tenía una amiga en la escuela del pueblo. A ella la maltrataban y le decían de todo por ser diferente. Para los demás era demasiado rara, pero para mí era la única amiga que tenía, y la quería como a una hermana. Al principio nuestra amistad fue inocente y cálida, pero con el tiempo descubrí que escondía una verdad oscura, algo espantoso que habría aterrorizado a cualquiera. Lo cierto es que, tras el miedo inicial, terminé acostumbrándome, y le juré guardar su secreto. Lamentablemente ella ya falleció, y creo firmemente que fue ese secreto lo que la condujo a la tumba. Hoy por primera vez decido compartir esta historia, esperando que se comprenda su naturaleza. Mi amiga se llamaba Toñita. Éramos humildes, y nuestros padres no tenían dinero suficiente para comprarnos siquiera algo para comer en el recreo, pero ella siempre me invitaba a desayunar a su casa. Cada vez que iba encontraba la mesa servida, todo limpio y ordenado, pero lo extraño era que durante todo un año de amistad jamás vi a su madre. Era como si alguien preparara la comida y luego desapareciera, o se escondiera antes de que yo llegara. Un día Toñita me invitó por primera vez a comer a su casa, pero antes me pidió hacer un juramento. Tenía que prometer por lo más sagrado que pasara lo que pasara. No debía gritar ni salir corriendo. Según ella, mientras el secreto se mantuviera a salvo, nada malo nos podría suceder. A mi corta edad no entendí bien a qué se refería. Yo solo pensaba en la comida, porque llevaba horas sin probar bocado debido a la pobreza que reinaba en mi casa, así que acepté sin pensarlo. Le juré lo que me pedía y fuimos a su casa. No lo tomé en serio, pues creí que era una broma de mal gusto. Eran aproximadamente las 11:40 de la mañana, y según Toñita su mamá estaba haciendo tortillas. Todo parecía tan tranquilo y normal como siempre, salvo por un detalle inquietante, pues la madre nunca daba la cara ni volteaba a vernos. Solo se escuchaba su voz gritando instrucciones desde la cocina. En un momento la mujer alzó la voz y dijo que nos apuráramos a comer y que Toñita no volviera a invitarme, pues no era lo más conveniente para mí. Terminamos de comer en silencio y al salir de la casa ya eran casi las 2 de la tarde. En ese momento se escuchó un bramar aterrador que retumbó en toda la vivienda. Aquel sonido era como el de un toro furioso, retumbante y gutural, un rugido que helaba la sangre. Me quedé paralizada pensando en que algo terrible estaba ocurriendo dentro, pues tal vez un animal salvaje estaba atacando a la madre de mi amiga. Le rogué a Toñita que fuéramos para ayudarla, pero ella estaba visiblemente nerviosa, con el rostro pálido y gotas de sudor en la frente. Con voz temblorosa me dijo que el ruido provenía de su madre. Aquello me pareció una burla, pues ¿cómo podía ser posible que ese bramido fuera de una mujer? Le pregunté si hablaba en serio, si no era solo otra de sus bromas, pero Toñita me miró con seriedad y me respondió que si no le creía, entonces entrara para comprobarlo por mí misma. Al asomarme por la ventana lo que vi me congeló la sangre, pues se trataba de un toro negro de los que llaman sementales. Mugía con fuerza y se revolcaba en el suelo de la casa, como si algo lo atormentara. Aquel animal parecía completamente fuera de control, y a mi lado Toñita afirmó que esa bestia era su madre.
Solo me pidió esperar 15 minutos, pues según ella después de ese tiempo volvería a su estado humano, y así pasó. A las 2:15 aquel toro se desplomó una vez más, y poco a poco comenzó a transformarse. Donde antes había un animal salvaje, ahora emergía la figura de una mujer, la figura de la madre de Toñita. No podía creerlo, pues la madre de mi amiga era un verdadero nahual. Estaba paralizada por el terror, ya que siempre creí que esas historias eran solo leyendas, cuentos para asustar a los niños, pero ahí estaba la prueba viviente. Aquella fue la primera y última vez que presencié algo así. Le pregunté a Toñita si no le daba miedo convivir con eso, pero me dijo que ya se había acostumbrado y aseguraba que su madre no le hacía daño a nadie. Me contó que aquella transformación no era un don, sino una maldición impuesta por un brujo de la Sierra de Puebla. La mujer en su juventud había sido la más hermosa del pueblo, y aquel brujo que fue rechazado por ella, juró que jamás sería feliz con nadie más. Finalmente cumplió su amenaza, condenándola a una existencia de oscuridad. Después de escuchar su relato le prometí guardar el secreto para siempre. Toñita vivía con miedo de que les hicieran daño si alguien descubría la verdad. Ella sabía que su madre no había escogido ese destino, y menos merecía cargar con esa cruz. Desde aquel día han pasado 40 años, y justo por estas fechas se cumplen 3 décadas desde que los campesinos del pueblo asesinaron a esa familia, acusándolos de robar animales de las granjas, pero realmente lo hacían para sobrevivir. Ellas no eran malas, solo estaban marcadas por la maldad de un hombre que, incapaz de aceptar la decisión de la mujer, simplemente le destruyó la vida. Dicen que Toñita sufrió una larga agonía aquella tarde y que no tuvieron piedad con ella. Cuando me enteré de su muerte regresé al humilde pueblo donde habíamos crecido y lloré como nunca antes. Lloré por haber perdido a mi única hermanita de la infancia, a mi inocente Toñita. Mi nombre es Jorge Mendoza, y esta historia ocurrió en el año 2001. En aquellos tiempos vivía con mis padres en el municipio de San Agustín de Iturbide, en un rancho llamado El Calvario, propiedad de mi padre. Nuestra familia se dedicaba a la crianza de diversos animales de establo. Además, mi padre tenía una carnicería en el mercado municipal, y los fines de semana me tocaba atender el negocio en compañía de mi madre. No puedo quejarme, ya que llevábamos una vida bastante plena. Mi padre ganaba bien, no solo vendiendo reses, sino también participando en peleas de gallos y carreras de caballos. Todos los días trabajábamos duro para sacar el rancho adelante, y esa dedicación se reflejaba en los buenos resultados. Sin embargo, no todo era color de rosa. En ocasiones se nos habían perdido animales o los encontrábamos muertos, pero lo tomábamos como parte de los gajes del oficio. Ante esas situaciones reforzábamos la seguridad y vigilábamos el estado de salud del ganado, pero nunca imaginamos que llegaríamos a enfrentarnos con un nahual. Todo ocurrió una noche del mes de diciembre. Yo estaba de vacaciones, así que me desvelaba viendo películas y jugando con mi hermano menor. Calculamos que serían alrededor de las 12 de la noche cuando escuché que las vacas estaban inquietas. Pensé que quizás un coyote quería atacarlas, así que me asomé por la ventana de la cocina, pero no vi nada. Solo noté que las vacas estaban nerviosas y se movían de un lado a otro. De repente los guajolotes y las gallinas comenzaron a ponerse nerviosos. Supuse que podría tratarse de un tlacuache, o incluso de alguna serpiente, así que decidí salir a revisar el gallinero. Caminé muy despacio para no hacer ruido, y apenas iba dando la vuelta a la casa cuando vi algo que me heló la sangre. Un horrible animal de gran tamaño y con una presencia espantosa se encontraba en nuestra propiedad. Tenía el cuerpo de un cerdo, pero sus extremidades eran como las de un perro. Esa cosa se estaba devorando a un guajolote blanco. Al percatarse de mi presencia,
El animal volteó a verme con unos ojos completamente negros y aterradores. Sentí un miedo inmenso, y como pude salí corriendo para avisarle a mi padre. Al revisar encontramos a otros guajolotes muertos. En total eran 4, y todos los pollos del corral también habían sido asesinados, pero eso no fue lo peor. A la mañana siguiente hallamos 5 borregos y una novillona muertos. Todos presentaban marcas perfectas en el cuello, a varios les faltaban las patas, y a otros grandes pedazos de carne. Nos quedamos aterrados, pues las mordidas eran demasiado grandes, y jamás habíamos visto algo parecido. Mi padre estaba furioso, sobre todo porque la novillona ya la tenía negociada para la venta, y ahora nos quedaríamos sin nada. Ese mismo día tomó la decisión de quedarse a velar toda la noche por si el animal regresaba. Sin embargo, para su mala suerte, en la tarde se cayó mientras cortaba zacate y se lastimó el pie. Lo tenía tan inflamado que no podía caminar, así que se tomó un analgésico y se fue a dormir, no sin antes ordenarme que yo me quedara vigilando toda la noche. Cada media hora salía para revisar que todo estuviera en orden, pero el sueño comenzó a ganarme. Ni siquiera sentí en qué momento me quedé dormido sentado en la cocina. Al amanecer mi padre estaba furioso, pues me había quedado dormido en el peor momento. Todos los borregos aparecieron muertos, al igual que varias vacas y becerros. Fue un golpe devastador para nuestra familia. La pérdida no solo fue emocional, pues también nos afectó profundamente en lo económico. Los clientes comenzaron a buscar otros proveedores, y muchos se fueron con la competencia porque ya no teníamos carne para vender, y la situación se volvió desesperante. Mi padre estaba furioso, y juraba que encontraría la manera de acabar con ese maldito animal. En el pueblo se rumoreaba que el responsable de los ataques era un nahual, un brujo con la capacidad de transformarse en bestia. Decían que vivía en San Luis de la Paz y que había sido contratado por algunos ganaderos de la zona, mismos que estaban molestos porque mi padre se había ganado a los mejores clientes gracias a la calidad de su carne. Los ancianos del pueblo advertían que atacar a un nahual era peligroso, que era una criatura capaz de matar a cualquier persona sin piedad. Pero a pesar de las advertencias mi padre estaba decidido. Pasaron unos 15 días en los que la tensión creció, y entonces un viernes por la noche llegó de forma inesperada mi tío Enrique, hermano mayor de mi madre. Hacía años que no se aparecía por San Agustín, y llegó acompañado por 2 perros entrenados para la caza, animales imponentes y completamente obedientes. Mi madre lo recibió con sorpresa y alegría, aunque la visita no era por motivos familiares. Mi tío había venido porque mi padre le había pedido ayuda. Su experiencia como militar retirado y cazador lo convertía en nuestra mejor esperanza para enfrentar al nahual. Venía preparado con un rifle Remington 700, reconocido por su precisión letal. Todos nos sentimos más seguros con su presencia, y esa misma tarde nos organizamos para el enfrentamiento. Antes de que anocheciera metimos a las vacas en el corral y aseguramos bien el gallinero. La trampa estaba lista, pues un becerro atado en un árbol sería el señuelo. Mi tío se ubicó a unos metros de distancia con campo abierto para disparar, mientras mi padre y yo estábamos escondidos en un cuarto en construcción. Yo sostenía con una cadena a los 2 perros, esperando el momento justo para soltarlos. El viento soplaba con fuerza aquella noche, y la luna brillaba intensamente iluminando todo con un resplandor frío. Permanecimos en silencio y atentos a cualquier ruido. De repente un quejido del becerro rompió la quietud. Nos asomamos con cautela, y ahí estaba de nuevo aquella bestia infernal. Lo que vimos era una visión espantosa, pues el nahual tenía sujetado al becerro por el cuello con una fuerza brutal. Los perros comenzaron a inquietarse, y temblando empecé a soltar las cadenas poco a poco esperando la señal. Sentía el corazón latiéndome en la garganta,
como si quisiera salirse del pecho. Un disparo rompió la tensión de la noche y en ese instante solté a los perros. Corrimos tras ellos y los animales se lanzaron con furia sobre el nahual mordiéndolo sin piedad por todo su cuerpo. Sin embargo, esa criatura también sabía defenderse. Usando sus enormes garras logró sujetar a uno de los perros y con un movimiento brutal le abrió el estómago. Herido de muerte, aquel noble animal siguió luchando, pero no sobrevivió. Mi padre disparó varias veces, pero no logró acertar en el blanco. Mientras tanto, el otro perro seguía atacando, y el nahual mostraba señales claras de estar herido. La tensión era insoportable, y en medio del caos mi tío anunció que tenía al monstruo en la mira. Al intentar alejarnos para darle espacio, el nahual lanzó al segundo perro con violencia, y con una agilidad imposible saltó la malla ciclónica de un solo impulso. El disparo de mi tío falló, y mientras recargaba el rifle la criatura se perdió entre el monte con una velocidad asombrosa. Intentamos seguir su rastro, pero no pudimos encontrarlo. Regresamos al rancho con el corazón en un puño. El primer perro había muerto, y el segundo estaba gravemente herido, pero su sacrificio no fue en vano. Desde aquella noche, el nahual nunca más volvió a rondar nuestra propiedad. 3 semanas después, unos campesinos que bajaban al pueblo trajeron una noticia escalofriante. Mientras recogían leña en la montaña, un olor nauseabundo los alertó. Al buscar entre los matorrales encontraron un ser deforme, una criatura que parecía la mezcla entre un cerdo y un perro. Pero lo más perturbador era su mirada, pues ellos juran que tenía una esencia humana. Los campesinos horrorizados decidieron quemarlo, pero el cuerpo parecía resistirse. Las llamas no lo tocaban, y solo después de añadir más leña y comenzar a rezar, el fuego finalmente consumió aquel cuerpo aberrante. Después de escuchar ese testimonio, no hubo noche en la que no rezara, pidiendo que ese demonio nunca regresara a San Agustín de Iturbide. Por fortuna nunca más se supo de la presencia de otro nahual en la región. Con el tiempo y gracias a la constancia y el trabajo, logramos recuperarnos de los problemas económicos. Hoy, después de tantos años, mi padre me ha dejado el rancho en herencia, y yo con gratitud y determinación seguiré trabajando para sacarlo adelante. Les voy a contar una historia que pasó en mi pueblo. Una joven pareja había tenido a su primer hijo, y como era costumbre todos acudimos a regalarle algo al recién nacido y también a los padres. Era un pueblo muy solidario, en el cual casi todos nos conocíamos. Entre los regalos había una gallina negra que había dejado una anciana, que aunque era muy poco sociable, se hizo muy amiga de la muchacha cuando supo que estaba embarazada. Les comentó que la gallina pondría huevos suficientes para toda la familia, y así pasó. La gallina ponía huevos de sobra para comer y vender, pero había un problema con el recién nacido. Comenzó a perder peso muy rápido y a enfermarse de una fiebre demasiado fuerte. Los padres no sabían qué hacer, y en el pueblo no había doctor que supiera la causa de su mal, así que por recomendación de un amigo del padre consultaron a un brujo. El hombre, al ver el estado del niño, dijo que podría ayudarlo, pero para eso tendría que visitar su casa bajo la condición de que una vez él llegara, se le tratara como un amigo muy cercano de la familia, y sin perder el tiempo comenzaron el plan. El brujo llegó a la casa y lo saludaron amablemente, y lo hicieron pasar como si fuera un familiar. Una vez adentro no paraba de mirar para todas partes como si estuviera buscando algo. Salió de la casa y caminaba alrededor de ella, mientras platicaba con el padre del bebé, y disimuladamente regaba sal por todo el lugar. Una vez completó un círculo, abrió el corral de la gallina, la cual intentó escapar dando saltos, pero no pudo cruzar el círculo de sal. El brujo la tomó del cuello, y ante la sorpresa de todos la gallina habló.
«Bájame, maldito indio», gritó la gallina con una voz ronca de mujer. El brujo la tomó con fuerza y comenzó a llenarle el pico con unas hierbas que hicieron que la gallina se retorciera y poco a poco tomara la forma de una anciana. Se trataba de la misma anciana que días antes les había regalado la gallina. La mujer, al verse descubierta, salió corriendo, soltando gritos y maldiciones por todo el monte. El brujo les comentó que esa bruja era quien estaba enfermando al bebé, y luego de que la bruja se marchó, el bebé pudo sanar completamente, pero la historia no termina aquí. Durante varias noches podían escuchar que en su techo aterrizaba un ave de gran tamaño. Al principio se escuchaba como una lechuza, pero a los pocos minutos podían escuchar que una mujer estaba rezando en un dialecto desconocido. Los padres quisieron visitar al brujo que los había ayudado, pero extrañamente desapareció sin dejar pista alguna. Así pasaron las semanas, y un miércoles por la mañana el padre despertó a todo el pueblo. Gritaba y suplicaba que por favor lo ayudaran, y cuando la gente se reunió les contó aterrado lo que había pasado. Dijo que la noche anterior, como costumbre, escucharon la llegada de aquella ave, y comenzaron a sentir un sueño demasiado profundo, y sin darse cuenta se quedaron dormidos, pero antes de esto escuchaban que una gota de agua estaba cayendo en la cocina. Los padres querían despertar, pero les resultó imposible. Entre sueños el hombre escuchaba que su bebé estaba llorando con todas sus fuerzas, y cuando por fin pudo despertar miró asombrado que su esposa tenía cargando a su bebé. La mujer parecía que estaba poseída, y empezó a caminar con su bebé en brazos. El hombre intentó detenerla, pero sus piernas no respondían. Impotente miró que su esposa se marchaba lentamente al monte por el mismo lugar donde aquella bruja había escapado. Lamentablemente de su esposa y de su bebé, nunca supieron nada más. Lo único que encontraron fue la ropa del pobre inocente, misma que la encontraron arriba de un árbol, pero del bebé y de la señora no encontraron ninguna pista. Todos en el pueblo dicen que la bruja los estuvo trabajando y manipuló a la señora para que ella misma le entregara a su bebé. Todo esto como venganza por lo que le habían hecho. Yo soy testigo de este evento y les aseguro que es lo más horrible que me ha tocado vivir. La señora Neri no cabía de felicidad, pues después de años intentando concebir, finalmente Dios le concedía la dicha de esperar a su primer hijo. Era una mujer indígena otomí, originaria de San Bartolomé Tutotepec, ubicado en el estado de Hidalgo. Su esposo era un hombre alto, fuerte y de carácter recio. La amaba profundamente, aunque no siempre lo demostrara con palabras. Orgulloso no perdía oportunidad para presumir ante todo el pueblo la próxima llegada de su hijo. Trabajaba arduamente en el campo, reuniendo cada centavo con la firme intención de que a su familia no le faltara nada. Su padre le obsequió un terreno y le aconsejó comenzar a construir su patrimonio, pues aquellas tierras estaban siendo desaprovechadas. Sin embargo, ese terreno no se encontraba dentro del pueblo, sino en una comunidad vecina conocida como el Cerro Negro, una zona montañosa que imponía respeto y temor. La fama del lugar no era buena, pocas personas resistían el vivir allí, y realmente había muchas casas que estaban abandonadas. Los habitantes que permanecían en esa región eran reservados y desconfiados, poco dados a socializar con forasteros. Pasaron 3 meses, y don Juanito logró levantar una cabaña y mandó a traer a su esposa para pasar juntos los últimos meses del embarazo. Los días transcurrían con tranquilidad, y aunque ya tenía 7 meses de gestación, doña Neri seguía acudiendo al viejo molino que se ubicaba a 3 calles de su casa para moler el maíz con el que preparaba las tortillas diarias. A menudo en las madrugadas podía ver desde lejos la silueta del Cerro Negro, y en ocasiones justo alrededor de las 4 de la mañana distinguía extrañas bolas de fuego que se deslizaban por sus laderas.
Aquello le resultaba completamente desconocido, pues en su pueblo natal jamás había presenciado algo similar, y mucho menos sabía a qué se debía ese fenómeno. Con el paso de los meses llegó finalmente el tan anhelado nacimiento. Don Juanito, desbordado de alegría, mandó a sacrificar 2 puercos para ofrecer un gran banquete, como dictaba la tradición local ante la llegada de un nuevo miembro a la familia. Sin embargo, la felicidad pronto se vería empañada por una inquietante advertencia. Un vecino se acercó a doña Neri para comentarle que justo mientras daba a luz, varias bolas de fuego habían sobrevolado muy cerca de su casa. Le recomendó tener precaución, insinuando que aquello podría representar un peligro. Don Juanito, escéptico, no le dio mayor importancia. Con el tiempo, aquel mismo vecino aceptó ser padrino del niño y ofreció su apoyo durante las festividades del carnaval. Según la costumbre, debía encargarse de alimentar a todo el pueblo, y así lo hizo. Aquel día llegaron visitantes de otras localidades, todos vestidos con sus mejores ropas para la celebración, pero algo extraño sucedió esa tarde. 3 mujeres vestidas completamente de negro hicieron su aparición. Tras saludar cordialmente a la pareja, pidieron ver al recién nacido. Al cargarlo, el pequeño rompió en un llanto desconsolado, un llanto demasiado extraño, como si el miedo se apoderara de su pequeño cuerpo. Los padres, aunque desconcertados, no le dieron demasiada importancia, y la fiesta se prolongó durante todo el día. Hubo música y baile, y lógicamente alcohol en abundancia. Incluso doña Neri bebió del famoso aguardiente de caña. Ya entrada la noche, y para no arriesgar al niño mientras se relajaba, lo acostó en su hamaca, como era costumbre en las casas del pueblo, y lo acompañó hasta que se quedó profundamente dormido. La señora Neri se retiró un momento para seguir festejando, sin imaginar la tragedia que estaba por desatarse. Cuentan que alrededor de las 11 de la noche comenzaron a escucharse fuertes aleteos, como si varios guajolotes se estuvieran peleando violentamente, y en efecto, eso era lo que ocurría. Doña Neri, apenas capaz de mantenerse en pie por el alcohol, se dirigió tambaleante hacia la habitación donde dormía su hijo. Al entrar, quedó paralizada por el horror, pues 3 enormes criaturas con forma de guajolotes negros se disputaban el cuerpo del bebé. Lo jalaban entre sí como si fuera un simple objeto, y aunque el pequeño mostraba evidentes señales de haber sido lastimado, no emitía ni un solo llanto. Aquello era lo más perturbador de todo, pues parecía estar bajo algún tipo de embrujo, hipnotizado por aquellas bestias. Presas del pánico, los gritos de la madre alertaron a su esposo, quien corrió de inmediato a socorrerla, pero al llegar las aberrantes criaturas escaparon por la ventana, llevándose al niño con ellas. Lo arrastraron velozmente hacia las faldas del Cerro Negro, también conocido por los lugareños como la Montaña de las Brujas. El caos se apoderó del lugar, y los pocos invitados salieron corriendo en busca del bebé, en compañía del desesperado padre. Algunos testigos afirmaron que las criaturas se desplazaban con una velocidad inhumana. En el camino sobre la hierba vieja y reseca, encontraron manchas de sangre que confirmaban lo peor. Don Juanito, impulsado por la angustia, logró llegar hasta la base del cerro, pero fue demasiado tarde. Frente a él yacía el pequeño cuerpo de su hijo, destrozado y mutilado. Le habían chupado la sangre y mordido el cuerpo con tal brutalidad que parecía obra de bestias salvajes. El padre, abrumado por el dolor, resbaló por una de las pendientes del cerro y murió al estrellarse contra las rocas. Han pasado más de 65 años desde aquella noche, pero para doña Neri, el recuerdo sigue tan vivo como si hubiese ocurrido ayer. Hoy, con 85 años, continúa relatando el suceso que marcó su existencia. Cada año de vida le recuerda el sufrimiento y la pérdida de sus 2 grandes amores. Aquella noche maldita le arrebató a su familia por culpa de unas brujas infernales.
Este relato ocurrió en julio de 1950, en el pueblo de San Antonio, hoy parte de la Ciudad de México. En aquel entonces la zona estaba habitada por diversas etnias indígenas provenientes de distintas regiones del país, especialmente de Hidalgo, Puebla y Veracruz. Yo nací 15 días después de que mi abuela Chona muriera víctima de un ataque relacionado con la brujería, y por ello nunca la conocí. Sin embargo, mi madre solía hablarnos de ella con respeto y asombro, describiéndola como una verdadera bruja curandera. Ayudaba en los partos de varias mujeres, y también curaba del susto. En ocasiones incluso realizaba trabajos relacionados con la muerte. Durante esos días mi abuela se encontraba muy debilitada por toda la energía negativa que absorbía de sus pacientes. Su labor requería que constantemente se limpiara espiritualmente, ya que al no hacerlo el daño ajeno se le acumulaba y comenzaba a minar su salud rápidamente. Una mañana llegó un hombre desesperado a pedir su ayuda. Su joven esposa estaba a punto de dar a luz y no tenía quien la asistiera. En aquella época era raro que los partos se atendieran en hospitales, pues lo común era acudir a parteras o curanderas. A pesar de sus ganas de ayudar, mi abuela se encontraba tan enferma y cargada de energía negativa que apenas podía mantenerse en pie. Tuvo que disculparse y recomendarle al hombre que buscara a otra partera, ya que ella estaría varios días sin poder ejercer su oficio. El hombre se marchó furioso. Se sintió rechazado por la abuela y entre dientes lanzó una maldición, pues dijo que si su hijo moría mi abuela también tendría que acompañarlo en la muerte. Días después mi abuela seguía muy débil. Ella vivía sola en una casa pegada al cerro iluminada únicamente por velas, ya que todavía no había electricidad en el pueblo. Esa misma noche una tormenta azotó el lugar, y cerca de la medianoche los fuertes golpes en el techo de lámina la obligaron a levantarse. Al salir a investigar se encontró con un enorme perro gris de tamaño descomunal. El animal estaba furioso y la atacó con violencia. La arrastró por el lodo, y ella sin fuerzas para defenderse quedó a su merced. Cuando el monstruo vio que ya no se movía, se retiró victorioso corriendo en dos patas hacia lo alto del cerro. Su forma híbrida revelaba que no se trataba de un simple animal sino de un poderoso nahual, una criatura sobrenatural ligada a fuerzas oscuras. Al amanecer mi abuela logró llegar hasta la casa de mi madre. Estaba llena de golpes y moretones, pero dijo que se había resbalado por la lluvia y no quiso dar más explicaciones. Durante 3 noches consecutivas la misma bestia bajó del cerro, siempre a la misma hora con la intención de atacarla, y la última vez estuvo a punto de matarla. Cansada y consciente de que enfrentaba a un poderoso nahual aliado con fuerzas infernales, no tuvo más opción que hablar con su familia y contarles todo lo que estaba ocurriendo. La salud de la abuela empeoró rápidamente. En tan solo una semana perdió más de 20 kilos, lo que alarmó profundamente a mis tíos. Una tarde decidió confesarle a su hijo mayor lo que estaba ocurriendo, y le dijo que todas las noches desde lo alto del cerro descendía un enorme perro gris que entraba en su casa. Mencionó que destruía todo a su paso, y en varias ocasiones la había arrastrado por las calles dejándola demasiado herida. Su hijo preocupado insistió en saber la verdad. Pensaba que tal vez alguien estaba descontento con algún trabajo que ella había realizado, y que por ello buscaba venganza, pero la abuela fue clara. No se trataba de un simple enemigo, sino de un nahual, una criatura que no conocía ni entendía, pero que tenía la clara intención de hacerle daño. Decidido a enfrentar al agresor, su hijo propuso una estrategia. Irían a la iglesia a bendecir las balas en la pila de agua bendita, y tras una oración su hijo se escondería cerca de la casa para esperarlo y finalmente darle muerte. Esa misma noche se ocultó en la calle Morelos, atento a cualquier movimiento. No tuvo que esperar demasiado, pues al poco tiempo se escucharon sonidos aterradores.
Parecía el ladrido de un perro combinado con el rebuznar de un asno. Al observar con atención comprobó con horror que estos ruidos provenían de un único ser, un enorme perro gris que descendía del cerro furioso corriendo en dos patas. El joven no lo dudó un solo segundo. Disparó 2 veces apuntando a las patas del nahual y logró herirlo de gravedad, haciéndolo rodar por la tierra. El ser quedó inmóvil, lanzando gritos desgarradores que ya no eran de un animal, sino de un hombre que maldecía y al mismo tiempo invocaba fuerzas oscuras, clamando justicia al mismísimo Señor del inframundo. Los alaridos eran tan espeluznantes que muchos vecinos, al escucharlos, se encerraron de inmediato en sus casas. Con la criatura abatida en el suelo, el hijo de la abuela se acercó apuntándole a la cabeza. Le exigió que se transformara en humano y revelara el motivo de su ataque, así como el nombre de quien lo había enviado. Para sorpresa del joven, aquel nahual comenzó a cambiar de forma. Rodó 3 veces hacia la izquierda y 4 hacia la derecha, hasta que poco a poco adoptó su forma humana. Ante él quedó al descubierto el rostro de un vecino conocido por todos en San Antonio, pues se trataba de don Clemente. Avergonzado le confesó que tiempo atrás había buscado a la abuela para que le ayudara con su esposa, quien estaba a punto de dar a luz, pero ella debilitada se había negado al servicio. Desesperado trató de conseguir la ayuda de otras personas, pero debido a la hora nadie pudo asistirlo. Lamentablemente su esposa y el bebé murieron durante el parto. Esa noche, consumido por el dolor y una furia descontrolada, don Clemente tomó una decisión fatal, pues hizo un pacto con el Señor de las Tinieblas. Le ofreció su alma a cambio del poder necesario para vengarse de la mujer que le había fallado. No buscaba una muerte rápida para la abuela, sino hacerla sufrir lentamente. Con calma y sin remordimientos le confesó todo al hijo de la abuela. Sin embargo, conmovido por la tragedia, mantuvo su firmeza. Le dejó 2 opciones: recoger sus pertenencias y vender su terreno, para luego abandonar San Antonio para siempre, o enfrentar la exposición pública, ya que él mismo hablaría con el sacerdote del pueblo, y después revelaría su identidad como el responsable de la pérdida de cosechas, la desaparición de animales de establo, e incluso la desgracia de algunas personas. Don Clemente, aunque a regañadientes, aceptó el trato, pues sabía que su tiempo en el pueblo había terminado. Mi tío, al ver que don Clemente no podía caminar por las heridas, lo ayudó a levantarse y lo acompañó hasta su casa. Luego regresó a casa de la abuela Chona para contarle todo lo que había sucedido aquella noche. La abuela quedó profundamente sorprendida al enterarse de que don Clemente era el perro nahual que durante tantas noches la había atacado sin piedad. Aunque era una bruja curandera, jamás se dedicó a realizar el mal deliberadamente. Rara vez dañaba a las personas, y solo actuaba cuando era estrictamente necesario. Sin embargo, aquel ser híbrido, cegado por el odio y el rencor, había estado a punto de acabar con ella. La bruja Chona falleció el siglo pasado, víctima de todos los males que fue acumulando con el paso de los años. Su cuerpo no resistió tanto dolor absorbido de otros. Sin embargo, su historia y su legado siguen vivos en la memoria de quienes la conocieron. Las brujas pactadas son por lo general mujeres que por las noches se transforman en algún tipo de animal, con el propósito de sembrar miedo y terror. Son conocidas por haber hecho pactos con el diablo y por la violencia de sus ataques. Les gusta salir por las noches, especialmente los martes y viernes. Tienen una dieta libre de sal y en ocasiones se presentan en forma de aves nocturnas. Esta historia es un hecho real que ocurrió hace 10 años en una colonia de Valle de Chalco, en el Estado de México. Cuando me fui a vivir con mi esposo, pasamos un tiempo en casa de su hermana. Justamente un mes después de habernos instalado, un joven matrimonio con un bebé recién nacido se mudó a la casa de al lado.
Mi esposo trabajaba cerca del Metro Vallejo y siempre regresaba entre las 11 de la noche y la 1 de la mañana, pero una noche se retrasó debido a un accidente. Al llegar escuchó a lo lejos el llanto de un bebé. Estaba tan cansado que no le dio importancia, sin saber que a partir de esa noche nuestras vidas cambiarían para siempre. Esa misma noche escuchamos pasos sobre el techo y un quejido sumamente aterrador. Por si esto fuera poco, les juro por Dios que algo rascaba el concreto con unas garras afiladas. Mi esposo y yo no creíamos en lo sobrenatural, y mucho menos en brujas, pero todo cambió cuando sin querer nos enfrentamos con una de esas criaturas. Pasaron algunas semanas y notamos algo muy extraño, pues todos los días a la misma hora, el bebé comenzaba a llorar desconsoladamente, y al mismo tiempo se escuchaba como algo pesado caminaba sobre el techo. Cada noche era lo mismo. Los perros callejeros ladraban desesperados, como si sintieran un peligro inminente, y luego corrían a esconderse. Preocupado, mi esposo le contó a una compañera del trabajo lo que estaba sucediendo, misma que era originaria de la Sierra de Veracruz. Ella no dudó ni un segundo en decirle que se trataba de una bruja y que ya había marcado al bebé como suyo. Le advirtió que no descansaría hasta que le arrancara la última gota de sangre. Le explicó con lujo de detalle qué debía hacer para derribarla en pleno vuelo. Le dijo que cuando los ruidos se intensificaran, se colocara de espaldas y arrojara un puño de sal gruesa. Luego debía lanzar agua bendita justo donde la bruja estuviera brincando, y para finalizar debía rezar la Magnífica al revés. Le aseguró que al concluir la oración, aquella maldita aberración caería sin remedio. Mi esposo no le creyó ni una palabra, y le dijo que todo eso parecía sacado de una película. Sin embargo, al final la curiosidad lo venció. La noche siguiente volvimos a escuchar el llanto desesperado del bebé. Entonces decidió probar lo que le había dicho su compañera. Entró a la cocina en silencio y yo lo miraba incrédula. Lo vi sacar un frasco de sal y luego un poco de agua bendita, entre otras cosas que había preparado. Los pasos del animal se escuchaban sobre el techo y entonces arrojó la sal y luego el agua bendita. De repente escuchamos un golpe seco, pero verdaderamente fuerte. El impacto fue tan violento que parecía como si una persona hubiera caído desde el techo. Me levanté muy asustada y sin pensarlo salí a la calle para ver qué había pasado. En ese momento casi me voy de espaldas al ver que un animal parecido a un gato se revolcaba de dolor. Digo parecido a un gato porque esa cosa no era un animal conocido, pues tenía algo extraño y antinatural. Tenía el cuerpo del tamaño de un perro mediano, carecía de cola y de orejas pequeñas, y su rostro tenía cierta similitud con el rostro de un humano. Justo en ese momento el bebé dejó de llorar. Claramente escuchamos que comenzó a reír, como si al fin pudiera descansar en paz, porque ahora quien sufría era la bruja. Estábamos impresionados, y entonces mi esposo recordó algo que le había dicho su compañera, pues tenía la obligación de revisar el lugar donde había caído la bruja y negociar su liberación, ya que al estar bloqueada no podía escapar sin un acuerdo. Llena de miedo le supliqué que no se acercara, pues podría llegar a ser muy peligroso. Durante toda la noche seguimos escuchando un lamento suave, casi un suspiro que se desvanecía con el viento. Mi esposo quiso salir varias veces para ver qué era, pero logré detenerlo y finalmente nos quedamos dormidos. A eso de las 7 de la mañana nos despertó el murmullo de varias mujeres que regresaban de comprar leche para sus hijos. Hablaban con asombro y miedo que en su camino habían encontrado un animal totalmente calcinado. Algunas decían que debía tratarse de un ritual de brujería, pero no se imaginaban que en realidad se trataba de una bruja de verdad que había sucumbido al bloqueo que mi esposo le impuso. Esa misma tarde fuimos a buscar a la joven pareja y les contamos lo sucedido.
Les explicamos que una bruja había marcado a su bebé y que cada noche lo visitaba con intenciones malignas. También les dijimos que mi esposo había logrado derribarla y que si no lo creían podían ver el cadáver por sí mismos. Creo que fue demasiado para ellos, pues 15 días después la familia se fue del vecindario, visiblemente atemorizada por aquel evento. A las semanas mi esposo decidió contarle a su compañera de trabajo que sus consejos habían servido, y muy firme le contó el supuesto origen de las brujas. Dicen que para convertirse en bruja, una mujer debe someterse a un ritual elaborado. Entran en una tumba para no ser molestadas y realizan ceremonias durante 2 o 3 horas. Luego, al finalizar el rito, pronuncian en voz alta: Príncipe del infierno Achendrat, gobernador de la oscuridad, ante ustedes oculto mi rostro para unirme con ustedes, sin un dios y sin ninguna santa. En este momento ofrendo mi alma y me convierto en su fiel esclava. La amiga de mi esposo asegura que minutos después de esa invocación, comienzan a desprenderse partes humanas, y así empieza su transformación. Ojalá mi testimonio les sirva de ayuda si alguna vez llegan a ser atormentados por una bruja. Este método fue probado por nosotros, y les aseguro que es sumamente eficaz para derribar a una bruja en pleno vuelo. Ningún lugar está a salvo de la presencia de esas aberrantes y despreciables criaturas de la oscuridad. No importa la época del año, pues cuando estos seres perciben el aroma dulce de la sangre infantil, son capaces incluso de presentarse en la mismísima casa de Dios, sin importar que se trate de uno de los lugares más sagrados de México, como lo es el santuario del Señor de Chalma. Lo que creíamos que sería un día de diversión, terminó convirtiéndose en uno de los eventos más aterradores y trágicos que marcaron nuestras vidas. En el año 2019, justamente el domingo 5 de mayo, fuimos invitados a la iglesia del Señor de Chalma. Luego planeábamos comer en casa de una amiga de la familia, y aprovechando que era una zona turística visitaríamos sus áreas boscosas. Éramos 25 personas, todos familiares. Entre nosotros estaban mi primo Carlos y su esposa Laura, quien tenía apenas un par de semanas de haber dado a luz a su primer hijo, y aprovecharían el viaje para que el sacerdote bendijera al pequeño. Las personas que nos invitaron prepararon comida, llevaron música y cerveza, y el ambiente era más el de una fiesta que el de una celebración religiosa. Todos estábamos comiendo cuando llegaron 3 ancianas pidiendo algo de dinero y un poco de comida. Desde su llegada no apartaban la mirada del bebé. Era como si lo observaran con un hambre extraña y casi depredadora. Lamentablemente, con el tiempo entenderíamos que no era solo una impresión. La dueña de la casa se mostró visiblemente nerviosa y no sabía cómo deshacerse de aquellas mujeres. Finalmente no tuvo más remedio que servirles de comer. Ellas pidieron únicamente pollo sin sal y algunas frutas. Tomaron los alimentos y se sentaron en la última mesa. Aproximadamente 1 hora después, la anfitriona, con voz temblorosa, se acercó a la esposa de mi primo para pedirle con toda discreción que recogieran sus cosas y se marcharan antes del anochecer, ya que según dijo estaban en peligro. Explicó que las 3 ancianas eran señaladas por la gente del pueblo como brujas nahuales. Afirmó que aunque ella no podía asegurarlo, muchas personas las conocían por su supuesta habilidad para transformarse en animales, o incluso en fenómenos naturales como tormentas o remolinos. Les contó que una de ellas era su comadre, y hacía años que no la veía en el pueblo. Solo aparecían en días festivos, y especialmente cuando la gente acudía en masa a la iglesia de Chalma, momento en que estas mujeres aprovechaban para escoger a sus víctimas. Le resultaba muy extraño que hubieran bajado del cerro, pues hacía mucho tiempo que no lo hacían. Lo más perturbador era que se hubieran presentado en la casa del Señor de Chalma, un lugar profundamente sagrado.
Aseguró que eso solo podía significar que tenían un apetito voraz y que probablemente ya habían marcado al bebé. Mi prima se asustó muchísimo al escuchar estas palabras. Sin embargo, entre la emoción de la fiesta y el ambiente relajado, se les olvidó pedir al sacerdote que bendijera al bebé. Para cuando quisieron hacerlo ya era imposible, pues la iglesia estaba cerrada. Con el temor latente, mi prima tomó al bebé en brazos y me pidió ayuda para subir a mi primo a la camioneta, ya que él estaba bastante alcoholizado. La mitad del grupo decidió regresar a Coajimalpa y la otra mitad decidió quedarse en la fiesta. El problema fue que al enterarse del motivo de la retirada, mi primo comenzó a decir incoherencias, burlándose directamente de las ancianas. Cuando miramos por última vez hacia donde se encontraban aquellas supuestas brujas nahuales, habían desaparecido misteriosamente. Salimos en 3 camionetas, y siendo honesto, la fiesta había estado muy buena. Yo no creía en esas tonterías de que 3 humildes ancianas pudieran ser brujas, pero lamentablemente terminaría tragándome mis palabras. Mi papá iba conduciendo nuestra camioneta. Todo marchaba con normalidad, hasta que al llegar a la Marquesa escuchamos un sonido extraño, como el graznido de un guajolote demasiado cerca. De la nada, 3 enormes bolas de fuego comenzaron a iluminar la solitaria carretera. Lo que veíamos era increíble, pues estuvimos a punto de salirnos de la autopista por el susto. Detuvimos las 3 camionetas, y todos bajamos a observar esas extrañas luces flotantes. Mi padre, visiblemente alterado, dijo que aquello no era algo bueno, aunque prefirió no decirnos el verdadero significado de esas manifestaciones. Mi padre comenzó a decir muchas maldiciones en contra de aquellas bolas de fuego, y en ese momento desaparecieron entre los árboles. Reanudamos el viaje hacia la Ciudad de México, pues ya estábamos muy cerca de nuestro destino. En el camino nos íbamos riendo de lo que mi padre había dicho, pensando que todo había sido una exageración. Al llegar pasamos un rato más conversando antes de despedirnos, pues hacía mucho tiempo que la familia no estaba completa. Cada quien tomó su rumbo, y mi tío insistió en que su hijo se quedara a dormir en su casa, ya que era casi medianoche y la zona estaba peligrosa por la presencia de delincuentes, pero mi primo se negó y le dijo que estaba loco. Al llegar a su casa, mi primo y su esposa cayeron rendidos. A eso de las 5 de la mañana mi primo se levantó porque tenía partido de fútbol, y sin hacer ruido se vistió y se marchó al canto de los gallos. Durante la madrugada habían escuchado muchos ladridos de perros y extraños graznidos sobre el techo, como de aves que se movían inquietas, pero no les prestaron atención. Él solo pensaba en no llegar tarde al partido. Su esposa despertó cerca de las 9 de la mañana, y entonces notó que ni su esposo ni el bebé estaban. Supuso que él se había llevado al niño al partido, y muy nerviosa intentó comunicarse con él. Sin embargo, mi primo no contestó hasta que el partido terminó. Al ver las llamadas perdidas, la devolvió de inmediato. Mi prima, enojada, le reclamó por haberse llevado al bebé sin avisar. Mi primo guardó silencio, y en ese momento comprendió que algo andaba muy mal. Volvió a casa lo más rápido que pudo, y al llegar su esposa lo recibió con desesperación al notar que regresaba solo. El pánico se apoderó de ambos, y comenzaron a buscar al bebé por toda la casa, pero no lo encontraban por ningún lado. Los minutos pasaban con una angustia insoportable, y no había rastro del pobre bebé. Solo les faltaba revisar un baño de servicio ubicado en el 2.º piso, y en ese momento la esposa lanzó un grito desgarrador, al mismo tiempo que pedía ayuda, pues lo que acababa de presenciar quedaría grabado en su memoria para siempre. Allí estaba el bebé sin vida, justo detrás de la taza del baño. No había explicación lógica que pudiera responder lo sucedido, pues no entendían cómo había llegado hasta allí. De inmediato llamaron a la Cruz Roja, pero nunca llegó la ambulancia.
Como pudieron, llevaron al bebé con un doctor que es familiar nuestro, pero omitiremos su nombre por su seguridad. Visiblemente impactado, les explicó que el diagnóstico indicaba una muerte por falta de hemoglobina en el cuerpo. El bebé tenía marcas de mordidas en el vientre y en la nuca, y según parecía no tener ni una sola gota de sangre en su interior. Nuestro familiar los miró con seriedad y dijo: «Tengo muchos años ejerciendo en esta zona y he atendido por lo menos 30 casos similares. Nunca comento lo que pienso, pues va en contra de mi profesión. Además, podría meterme en problemas y perder mi cédula profesional, pero estoy convencido de que estas muertes son provocadas por esos seres a los que la gente llama brujas. Hasta el día de hoy no existe animal ni enfermedad que cause muertes de bebés de esta forma. Es increíble todo lo que estoy contando, pero es la verdad de los hechos. Yo mismo vi el cuerpo del bebé y tenía unas pequeñas marcas de colmillos, como si hubieran sido utilizados para extraerle la sangre. Fue devastador pensar que después de reunirnos para una fiesta, al día siguiente estaríamos reunidos para un funeral. Mi madre no podía dejar de llorar, pues cuando lo estaba preparando para el velorio notó las marcas. Eran las mismas que según ella le habían arrebatado la vida. La casa de mi primo no era lo suficientemente grande para velar al bebé, así que decidimos hacerlo en la mía, que quedaba solamente a 3 calles. Hasta allá llegó toda la familia, y cuando pensábamos que todo había terminado, nos llevamos la última sorpresa. Faltaban algunas cosas para el funeral, y mi primo regresó a su casa por ellas. Al abrir la puerta escuchó un alarido espantoso, una voz desgarradora que suplicaba que la dejaran salir. Mi primo regresó al funeral casi llorando del miedo, gritando que el diablo estaba dentro de su casa. Recuerdo que eran como las 10 de la noche, y efectivamente se escuchaban lamentos horribles. Mi tío furioso gritó que ahí mismo cobraría venganza por la muerte de su nieto. Éramos como 10 primos, y todos temblábamos al escuchar aquellos gritos. Provenían de un closet cerrado con llave, y desde adentro se escuchaban rasguños de un animal intentando salir. Mi tío empezó a romper la madera con la punta del machete, y desde dentro una voz femenina rogaba piedad, implorando que la dejaran libre, por favor. En el momento en que mi tío arrancó la puerta del closet, salió corriendo un enorme gato negro, pero en su rostro se podían distinguir claramente rasgos humanos. Aquel animal estaba completamente desquiciado y corría por todos lados sin control. Intuimos que podía tratarse de una de las 3 brujas que había matado al bebé. Imaginamos que fue sorprendida por la luz del día, y a diferencia de las otras, no logró escapar hacia las montañas, por lo que se escondió en el ropero. Esa habitación tenía años sin usarse, pues había pertenecido a nuestra abuela, que en paz descanse. Al mirar con más atención aquella recámara, notamos que las puertas y ventanas tenían herraduras, sábila y ajos. En pocas palabras, era un lugar sellado, y era imposible que esa maldita bruja nahual pudiera escapar. Entre todos intentábamos matarla, pero el enorme gato negro se defendía salvajemente, y al mismo tiempo emitía gritos con voz de mujer. Entonces mi tío le hizo una cruz a su machete, se persignó y logró acertarle un machetazo. Aquel ser cayó agonizando ante nuestras incrédulas miradas. Después de todo aquello, mi tío nos ordenó echarla en una bolsa de plástico y subirla a la camioneta. Su intención era llevarla al funeral y mostrarle a la familia la causa de tanta desgracia, pero luego reflexionó que podría asustar a quienes no conocían toda la historia. Lo pensó largo rato, y finalmente decidimos llevarla un poco cerca del desierto de los leones. Cuando llegamos al sitio, quemamos aquella horrenda bestia debajo de un árbol. La maldita no moría fácilmente, y a pesar de estar en llamas todavía hacía intentos por moverse y escapar. Fue hasta que dejó de retorcerse que supimos que había muerto, y nuestro bebé inocente había sido vengado.
Regresamos al funeral ya entrada la madrugada. Reunimos a los familiares más cercanos y acordamos que después del entierro saldríamos rumbo a Chalma para buscar a las otras dos brujas que quedaban vivas, pues estábamos decididos a matarlas. Algunos familiares pensaban que estábamos locos y otros decían que todo era una serie de coincidencias, pero mi tío nos insistió en visitar la casa de la señora que nos había invitado a la fiesta, la misma donde se presentaron esas malditas brujas nahuales. Llegamos a Chalma después de las 7 de la noche. Pedimos hablar con la señora, pero ella mandó decir que no podía recibirnos, ya que estaba en un funeral. Por la mañana un policía del pueblo había informado que encontraron un cuerpo cerca del desierto de los Leones. El cadáver tenía varias características similares a las de su comadre, por lo que le pidieron que fuera a identificarlo. Al llegar confirmó que efectivamente se trataba de su comadre. El policía, que era vecino suyo, le dijo que la mujer había sido asesinada durante la madrugada, y mi tío muy serio le preguntó si habían encontrado el cuerpo quemado. La señora respondió que sí, y que la reconocieron por algunos dientes que resistieron al fuego. Según la policía, probablemente fue secuestrada y quemada para desaparecer su cuerpo. Sin embargo, explicaron que para reducir un cuerpo a ese estado, se necesita una temperatura extremadamente alta y constante, lo cual no era común, así que esa fue una de las razones por las que pudieron identificarla con rapidez. Mi tío exigió hablar personalmente con la señora, y cuando por fin se presentó le contó todo lo sucedido. Ella se mostró sorprendida por la crueldad de aquellas criaturas, y por saber que todo lo que se decía de su comadre era verdad. Mi tío le pidió la ubicación de la casa donde según vivían las otras dos brujas. Ella nos la dio sin dudar, y al llegar al lugar ya no había nadie. Mi tío se quebró en ese lugar, y se puso a llorar impotente por no haber podido acabar con esos asquerosos seres, y desde aquel día su salud comenzó a deteriorarse. Poco a poco fue perdiendo peso, y hoy en día ni siquiera puede levantarse de la cama. Es como si el paso del tiempo se le hubiese triplicado. Creemos que las brujas que escaparon lo maldijeron, porque lo hemos llevado con muchos especialistas, y ninguno ha podido encontrarle nada. Nosotros solo esperamos su muerte. Sé que suena duro, pero creemos que es lo mejor para él. Algunos no creerán esta historia, pero pasó en el año 2019. Yo estuve presente en todos estos sucesos, y esta historia marcó a mi familia para siempre. La muerte de un bebé es devastadora, y ahora imagínense lo que se siente perderlo en estas condiciones.